Bendiciones, familia amada en Cristo. Les saludamos en el nombre poderoso del Señor, en el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes como hijos entendidos, siguiendo adelante en la tarea, en la asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo indestructible, lleno de la vida del Hijo y enfocado en cumplir el propósito eterno del Padre y su voluntad eterna. En estos tiempos, en este momento, queremos empezar una nueva serie. Y esta serie es la apostasía en los últimos tiempos. Estamos viendo mucha apostasía hoy en día en muchas personas que han abandonado la fe, se han alejado del Señor y han regresado al mundo o abrazado a otro Señor, otro Dios y otra fe. Y como hijos de Dios tenemos que estar firmes en Cristo, no permitir que seamos parte, ¿verdad?, de la apostasía que opera hoy en día, que es una influencia de las tinieblas que ataca la vida, la fe de las personas, pero el que está firme en Cristo, tenemos la esperanza de gloria que Él nos cuidará de todo mal y nos mantendrá firmes hasta el día de Jesucristo. Así que la apostasía en los últimos tiempos, como estamos en los últimos tiempos, o sea, entre la primera y la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios habla claramente que muchos abandonarán la fe, la sana doctrina y su compromiso con Cristo y el reino de Dios. Esto es así debido a la palabra profética en el nuevo pacto que nos declara lo siguiente. 1 Timoteo 4:1-2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones, o sea, espíritus, engañosas y doctrinas, o sea, enseñanzas diabólicas, o sea, todo aquello que esté en rebelión y hostilidad con Dios y todo lo que Él es. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, o sea, es el arte, esto de embusteros hipócritas, es el arte de estas personas de actuar fingidamente la verdad sin vivirla o someterse a ella. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Así que tenemos que entender que habrán espíritus trabajando en la mente del hombre para que abandone la fe en Cristo y tomen otras alternativas de salvación fuera de Cristo. La segunda palabra está en 2 Timoteo 4:3-4, y en esta palabra debemos entender que debido al incremento del pecado, su engaño y el empoderamiento de la naturaleza caída encarnada en el alma del hombre, sucederá lo siguiente según 2 Timoteo 4:3-4. Pongamos atención, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. O sea, no aceptarán la palabra de Dios que dilata el estilo y estado pecaminoso de vida que la persona está viviendo, sino que llevados de sus propios deseos, o sea, los pensamientos y deseos de la naturaleza caída que opera en ellos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Otro escritura, segunda de Pedro 2:17-22, nos quiere hacer entender que debido a la apostasía de personas que abandonando la fe, que han abandonado la fe, van a arrastrar a otros en su error. Veamos lo que dice segunda de Pedro 2:17-22. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. El consejo para todo hijo de Dios
ante la apostasía es el de mantenerse firme, cimentado y estable en Cristo. Colosenses 1, 21, 23 declara esto. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, o sea, a fin de que nosotros vivamos bajo los valores morales del reino de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, teniendo una nueva creación sin defecto morales e irreprochables, estando ya justificados sin ninguna condenación en Cristo, delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Esto nos hace reflexionar a mantenernos firmes, estables en la condición y estado de nuestra nueva creación, sin menguar o abandonar la fe que opera en ella. Y el versículo sigue diciendo, este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. La apostasía es la preparación para que se manifieste el hijo de perdición, su gobierno y sistema mundial. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 declara esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, hablando de la segunda venida de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. O sea, el día final del Señor no puede ocurrir hasta que haya una deserción generalizada de la verdadera fe, un alejamiento extenso a gran escala por parte de los que profesan conocer a Dios. Y el versículo sigue diciendo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como podemos ver, la apostasía y la manifestación del anticristo y su gobierno son parte del sistema del dominio de las tinieblas, cuyo propósito es establecer su dominio por medio de la simiente de Satanás, o sea, la naturaleza pecaminosa del hombre, para que así la humanidad siempre esté cautiva y esclavizada por el sistema del pecado y de la muerte. Versículo 4 sigue diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía se va a ir difundiendo más y más, así como se aproxima los días de la tribulación, pues estos al abandonar la fe en Cristo refutarán aún la venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:4 declara, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán y dirán, ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Así que nos preguntamos, ¿qué es la apostasía? Apostasía es la renuncia, abandono o caída de la fe en Cristo, volverse atrás o recaer en el estado pecaminoso de donde el Señor lo rescató. Una apostasía, aparte de abandonar la iglesia, dejar la fe en Cristo y aceptar una ideología diferente del Evangelio, es ir en contra de las leyes, voluntad y propósito eterno de Dios en cuanto a la salvación y redención eterna de Dios para la humanidad. Segunda de Corintios 11, 3, 4 declara, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos, o sea, el desviamiento de nuestras convicciones fundamentadas en todo lo puro, moral, justo y verdadero de Dios, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de lo que ya recibieron, a eso lo aguantan con facilidad. La palabra apostasía se deriva de dos términos griegos. El primero es la preposición apo, que significa lejos de. El segundo vocablo es el verbo istemi, que quiere decir estar de pie. Por lo tanto, la apostasía significa estar de pie lejos de, en este contexto, lejos de Cristo. Se refiere a una desviación de la verdad, conocida, pero sin raíces o formación de la imagen del Hijo en ellos. Y aquí la importancia
que como hijos de Dios estemos siendo conformados más y más a la imagen del Hijo para no caer en la trampa de la apostasía. Miremos lo que dice Lucas 8, capítulo 8, versículo 11 a 15, cuando el Señor habla de la palabra del sembrador. Él explicaba esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. O sea, oír no es suficiente, hay que ir más allá de oír solamente. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Aparte de que el oír no es suficiente, también necesitamos entender que tenemos que arraigarnos bien en Cristo para no ser arrancados por el enemigo. El 14 dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Así de que necesitamos madurar. Amén. Oír, arraigarnos y madurar. Vamos viendo el desarrollo de cómo afirmarnos en contra de la apostasía. Y el 15 dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. He aquí aquellos que oyen, que se arraigan, amada familia, y que madura en Cristo Jesús y que persevera. El tema de la apostasía no tiene que ver con la condición del sistema de este mundo caído, sino con aquellas personas que pertenecen a denominaciones, congregaciones de creyentes en Dios. Un apóstata es el que profesaba anteriormente seguir a Cristo y al Evangelio. Los apóstatas son los que profesan la fe, pero con el tiempo se rebelan o se apartan de ella, dando a entender que por todo ese tiempo gustaron de los dones celestiales, mas aún así decidieron no rendirse totalmente al señorío de Cristo y como resultado dejaron de perseverar en Cristo. Profesaban fe, o sea, aceptaban a Cristo, seguían su doctrina, pero su compromiso y fidelidad a Dios se manifestó que no fueron fundamentados del todo en la voluntad y propósito eterno de Dios. La apostasía no ocurrirá principalmente en el ambiente no cristiano, sino dentro de la comunidad del pacto. Ponga atención a eso. Primera de Corintios 10, 7, 12 declara: no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Así que en esta introducción de la apostasía, entendemos que la apostasía es una de las señales que marcarán el final de los tiempos. Y como hijos entendidos, mirando esas señales hoy en día, amado hermano, no seamos parte de esa señal. Seamos más bien hijos entendidos, firmes en la fe en Cristo, creciendo y madurando y edificándonos en la fe y en la voluntad del Padre y en el conocimiento de Él en todo tiempo. Así que oramos, amada familia, por aquellos que se han apartado en estos últimos días, que regresen al Señor. Oramos que el Espíritu de Dios les dé convicción para que vuelvan a ocupar su posición e identidad de hijos. Y usted que está firme, como dice la palabra, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Diariamente vivamos para el Señor. Diariamente busquemos, escudriñemos su palabra, crezcamos en la palabra, comamos palabra de Dios y no nos rindamos, perseveremos hasta el final. Amada familia, esta es la introducción de esta serie que empezamos, la apostasía en los últimos tiempos, así que sigamos adelante, arraigándonos en Cristo. Les amamos y adelante en Cristo.